Muy bien. Muy bien. Damos inicio mientras voy leyendo el currículum de las que van a presentar el día de hoy, ¿les parece? Vale. Ok. Bueno, pues bienvenidos todos. Tengo el gusto soy Graciela Villarreal Brena, la coordinadora de la Comisión de Investigación de FEPAL, ¿no? Y continuamos con estos seminarios que estamos ofreciendo relacionados todos con la investigación. Y el día de hoy, con mucho gusto, les voy a presentar, vamos a tener dos ponentes que están trabajando sobre una misma investigación, pero ambas nos van a hacer favor de compartir lo que han estado haciendo. Primero les quiero presentar a Constanza Dujale. Ella también es miembro de la Comisión de Investigación de FEPAL y además es doctor en psicología por la UVA, es miembro de la Sociedad Argentina de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, es profesora en la Facultad de Psicología de la UVA, la UV y USAM. Ella es investigadora en primera infancia, miembro del equipo de investigación consolidado UVAC y la Universidad de Buenos Aires. Es directora de investigaciones en IPA y PROINPSI. Participó en el entrenamiento en investigación RTP de la IPA y es miembro del consejo directivo de IAN Argentina, red de apego asociada a la International Attachment Network, autora y coautora de diversas publicaciones y expositora en numerosas reuniones científicas. Bienvenida, Constanza. ¿Qué quieren? ¿Leo Gracias. ahora el de Clara o vas a empezar tú y después? No, me parece que lo lea, ¿no, Clara? Sí, después. ¿De una vez, Sí, así, Clara? así hacemos todo fluido. Sí. Perfecto. Entonces, les presento también hoy a Clara Razonsky, así se pronuncia tu Más o apellido. menos, está ok. A ver, ok. dilo tú, si me haces favor. Raznosik Shekman. Ok, perfecto. Ella es doctora en psicología de la UVA, es psicoanalista en función didáctica y especialista en niños y adolescentes en APA, IPA y FEPAL. Es profesora y directora de investigaciones en facultades de psicología de UVA y Universidad de Belgrano, profesora de posgrado en UVA y USAM y EULABS de Rusia. Ella es miembro del Comité de Investigación de IPA y profesora del RTP, que es un programa de formación en investigación avalado por la IPA. Y también es autora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Bienvenida, Clara. Entonces, te doy la palabra, Constanza. Empiezas tú con la presentación. Buenísimo, dale. Bueno, voy a compartir un PowerPoint para ir acompañando lo que voy diciendo. La idea es... ahí. Esperen que demora un segundo. Ahí estoy, ¿eh? Me deja. Ahí. Bueno, les decía que la idea es un poco compartir aspectos, partes de un trayecto de trabajo y de investigación de un grupo que acá en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, viene trabajando hace ya bastante tiempo. Nuestra idea era presentarles aspectos de la investigación y después articular un poco con algunas cuestiones más de la clínica, sobre todo en primera infancia, que es el grupo etario con el que nosotros más trabajamos. Así que yo voy a hablar un poco más de las investigaciones y Clara va a articular un poco más en relación al aspecto clínico. Les decía, este es un trabajo de equipo, es un trabajo que tiene ya mucho tiempo de desarrollo en el sentido de trabajar de forma consistente como un grupo desde hace 23 años. Por supuesto no somos todos los mismos, pero varios de los que están en esta lista sí están hace mucho tiempo y además vamos incorporando periódicamente nuevas personas interesadas
que, bueno, alimentan al grupo, también traen nuevas ideas, es muy, muy importante esto en la investigación. Es importante entender también que estas investigaciones dan mucho trabajo y llevan el trabajo de mucha gente, digamos, porque a veces somos algunas personas las que las presentamos, pero hay mucha gente atrás del armado de este tipo de investigaciones. Institucionalmente también hemos tenido el apoyo institucional de la Universidad de Buenos Aires, sobre todo y fuertemente, que fue la institución que nos vio nacer como equipo a través de diversas programaciones UBASIT, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que en diversas rotaciones de apoyo a la investigación financió aspectos de nuestros proyectos, y más recientemente también la Universidad de Belgrano, que es otra universidad acá en Buenos Aires que nos está dando apoyo particular ahora, además de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el equipo, como ven, en este momento está compuesto por nosotras, por Vanina Guerín, Pia Bernengo, Inés Bardi, Milagros Moret, Malvina Escalera, Federico Bernao, Emilia Villalba, Paula Delardi, Sandra Casabianca, y estoy mirando si me quedó alguno atrás de la ventanita del Zoom, no. Y en este momento también nos asesora metodológicamente, con cuestiones de estadística más complejas, Juan Pablo Barreiro, que es un docente investigador de la UBA y de la Universidad, no sé en este momento, además de la Universidad de Buenos Aires, seguramente en algunas otras. Bueno, el eje, o en definitiva, ¿qué conduce a un equipo de psicólogos psicoanalistas? Porque la mayor parte de los miembros del equipo somos psicoanalistas o psicoanalistas en formación. El eje central, diría que hay dos ejes. Uno es el tema del sufrimiento psíquico infantil, y sobre todo en relación al sufrimiento psíquico infantil temprano, poder pesquisarlo, reconocerlo, darle un lugar y ofrecer propuestas de trabajo en relación a esto. Cuando digo temprano hablo de que los bebés también sufren psíquicamente, aunque sus manifestaciones y sus modos no son los mismos que un niño o un adolescente o un adulto. Y entender que la investigación en primera infancia, que viene teniendo un desarrollo desde hace ya muchas décadas importantes, de los años 50, y que incluyó, Spitz fue uno de los pioneros, sin duda, digamos, un montón de trabajo empírico de observación, nos viene informando y nos viene dando un montón de herramientas para poder pensar este sufrimiento y crear puentes entre estos hallazgos de la investigación empírica y la teoría psicoanalítica, que es enorme, profunda, compleja, y que, bueno, vale la pena trabajar sobre estos puentes, que es un eje importante de nuestro trabajo en equipo, ¿no? Entonces hoy, digamos, otro elemento que tiene que ver con esto y que esperamos poder transmitir es que cuando uno piensa en sufrimiento psíquico infantil y en estructuración psíquica y de la subjetividad, piensa desde diferentes perspectivas a la vez, por lo menos nosotros lo hacemos. La perspectiva intrasubjetiva, que es la más clásica psicoanalítica, que tiene que ver con cómo funciona el aparato psíquico, la estructuración psíquica, el interior, digamos, del psiquismo. Lo intersubjetivo, que es todo lo que sucede en el entre cada uno de los sujetos, y en este caso en el entre el bebé y sus cuidadores, el bebé y la extensión de los cuidadores, digamos, las instituciones que se ocupan, pero sobre todo en el uno a uno que se da diádico intersubjetivamente entre el bebé y quien está a cargo. Y también una perspectiva que ahí sí entran más las instituciones, también el espíritu de época, también las idas y vueltas de los momentos socioeconómicos, del contexto específico de cada crianza, de las teorías sobre la crianza, que es la perspectiva transsubjetiva. Nosotros intentamos no perdernos de estos tres ejes cuando abordamos o pensamos tanto la clínica en primera infancia como las investigaciones que hacemos en este sentido. En la investigación que les vamos a mostrar, o los aspectos que vamos a mostrar de estas investigaciones, trabajamos vinculando variables intrapsíquicas
especialmente, o sea, el niño con un psiquismo en constitución, pero los adultos con un psiquismo ya constituido, y variables que tienen que ver con el adulto intrapsíquicamente, y variables interactivas observacionales que tienen más que ver con el campo de lo intersubjetivo. ¿Sí? Entonces, a lo largo de toda esta exposición van a ver cómo pivoteamos con estas dos cuestiones. Se trata de investigaciones empíricas, y este modo de organizarlas depende del tipo de material que uno recoge. Entonces, para las variables intrapsíquicas parentales, a lo largo de este tiempo hemos venido trabajando con el funcionamiento reflexivo materno y paterno, del que vamos a hablar un poquito más adelante, con representaciones parentales, en el sentido de un montón de situaciones de entrevistas y recolección de información en las entrevistas acerca de cómo los padres se ven, se sienten, se definen el vínculo y lo que acontece con sus hijos. El narcisismo parental desde el estudio de la autoestima materna, y también, perdón, me corrí de lugar, el impacto emocional de los sucesos de vida, que es una variable que tiene que ver con tratar de evaluar si hay algo de aquellos sucesos que la persona considera más o menos traumáticos, porque en la forma de estudiarlo se le pide que los valore, que incide en la manera de interactuar con su hijo. Entonces, este tipo de variables intrapsíquicas parentales las estudiamos con material obtenido en entrevistas en profundidad, sobre todo eso, y en algunos casos con cuestionarios autoadministrados, como el impacto de sucesos de vida. Y por otro lado están las variables interactivas observacionales. Algunas de ellas las vamos a desarrollar con más profundidad hoy, que tienen que ver con la regulación afectiva diádica, la autorregulación afectiva del bebé, los estilos parentales en la interacción, las modalidades afectivas que tiene la interacción, el juego entre los padres y su niño, el nivel de simbolización al que llegan los niños cuando juegan, los indicadores de regulación que presentan los niños en el juego cuando son un poquito más grandes, y una variable que es la disponibilidad emocional diádica, que sobre todo nos interesó porque pone muy el acento en esta cualidad única de ida y vuelta para poder definir lo que pasa en el clima afectivo de una relación, en el cual se tiene muy en cuenta a las dos personas que uno está observando, no uno o el otro. Ahora les contamos un poco más. ¿Y cómo abordamos estas variables? Sobre todo haciendo análisis de videofilmaciones, o sea, filmando a las díadas y después trabajando sobre esas filmaciones. Esto requiere un trabajo de encontrar, por supuesto, los instrumentos, o a veces generar instrumentos. Por ejemplo, un instrumento que usamos lo hemos diseñado nosotros, y además entrenar a personas que, bueno, debidamente entrenadas, logran tener la posibilidad y la capacidad de observar determinadas variables y tener lo que se llama confiabilidad aceptable entre jueces, que implica que, bueno, que dos personas vean la misma situación de un modo suficientemente parecido, ¿no? O sea, son todas investigaciones que incluyen procesos de confiabilidad entre jueces, que a su vez no conocen el uno y el otro lo que el otro ha hecho, por supuesto. Hay otro aspecto que ahora vamos a ver, tiene que ver con lo que venimos haciendo, que es que hemos trabajado y trabajamos con microanálisis, o sea, con fragmentos muy breves de tiempo de la interacción, con segmentos segmentando la interacción para definir algunas variables, y también con sistemas de análisis de codificación global. O sea, uno ve toda una situación y después de eso define un poco lo que ve en relación a las variables que estudiamos. Hay dos ejes que también son muy importantes en nuestro trabajo, y es
y en nuestra clínica, que es entender que todo el tiempo cuando estamos pensando en la primera infancia y en la intersubjetividad y en este bebé en desarrollo y en este psiquismo en constitución, se juegan estos dos ejes. El de la simetría, porque el adulto es un adulto con un aparato psíquico constituido, desde el punto de vista del psicoanálisis además es un adulto que de alguna forma opera una acción sexualizante en relación al bebé, siempre atravesado el adulto por su propio psiquismo y su propia represión, pero hay algo de lo pulsional que se juega en esta simetría donde el aparato psíquico del adulto está en un lugar muy diferente al del bebé en construcción. Y este es un eje importantísimo. Y el otro es el de la bidireccionalidad, porque el bebé aporta mucho a su propio desarrollo, en su particularidad a la interacción, y no se trata de una situación donde obviamente el adulto le traduce, digamos, y es indiferente a las particularidades de cada niño. Entonces, el aspecto bidireccional, definido desde diferentes aspectos de la teoría, ahora vamos a ver algunos en la investigación, también es importante en nuestro trabajo. O sea, como dos ejes paralelos serían, y en relación permanente. Entonces, primero voy a describirles como la situación de uno de los estudios, que fue el primer estudio que nosotros hicimos, con el que arrancamos, que fue un estudio con bebés y mamás de 6 meses, en el que tuvimos una muestra de 48 díadas. Este no es un número que no es nada pequeño para lo que es una muestra de mamás y bebés filmadas. O sea, puede ser pequeño, a lo mejor uno habla en medicina de lo que son nuestras muestras y parece nada, y no, en psicología y en psicología con niños y en este tipo de estudios es bastante razonable una muestra con 48 días. Estos eran bebés de alrededor de 6-7 meses, la mitad eran niños y la mitad eran niñas, las mamás eran madres adultas, o sea, jóvenes y no eran adolescentes, eso quiero decir. Habían hecho estudios en el embarazo, o sea, visitas médicas, y a lo largo del tiempo, digamos, en su origen, esta muestra la utilizamos para explorar la regulación afectiva, diádica, la desregulación y los indicadores de desregulación en estos bebés, en 2 situaciones interactivas, en cara a cara y juego libre. Y después también trabajamos sobre esta misma muestra vinculando estos resultados con la disponibilidad emocional diádica. Ya les voy a contar un poco lo que encontramos con esto. Entonces, este es el dispositivo con el que nosotros estudiamos estas díadas, que fueron filmadas en una situación de laboratorio. Además de ser filmadas en las interacciones con su bebé, también respondieron algunos cuestionarios y completaron alguna información y tuvieron una entrevista con un psicólogo formado. Pero sobre todo hubo un fragmento de tiempo de 3 minutos en que la mamá y el bebé estaban solos en una habitación, filmados por cámaras a control remoto, y interactuaban, el bebé, como lo ven ahí, en un bebé sí, la mamá enfrente, y les pedíamos que interactuaran como lo hacen normalmente. La única consigna era que no hubiera objetos entre ellos dos, o sea, que estuvieran cara a cara nada más. Después de eso, por 5 minutos, les pedíamos que jugaran, así con juguetes, como lo ven en la imagen a la derecha, en una mantita, y los veíamos jugar ya no cara a cara, ¿no? Yo no sé, Graciela, si conviene que pare, si alguien tiene preguntas, paro al final, porque esto es largo, tiene muchos componentes. Decime qué te parece a vos. A ver, déjame ver, voy a ver si alguien en el chat, o si alguien quiere levantar la mano o en el chat. Olvidé comentarles que también va a estar con nosotros Alejandra Gómez, que es parte de la comisión de investigación, que nos va a estar ayudando con el chat. Pero veo que por lo pronto no hay, Bueno, mensajes, pero qué bueno que les dices, porque quizá ya puede haber preguntas y están esperando que termines. Entonces, ¿te parece que si alguien tiene alguna pregunta durante tu exposición, que podamos darle la palabra?
Sí, sí, perfecto. o por lo menos que lo Estaba pongan en el chat desmuteada. y yo voy Estaba acomodando muteada. Sí, ¿qué a tal? eso. Sí, me estaba fijando en el chat. Por ahora no, Sí, porque bueno. estamos todos muy atentos, me parece. Exacto, Listo. perfecto. Bueno, vamos a la variable central, que es esta de la regulación afectiva diádica, la autoregulación y la desregulación. La forma clásica de definir la regulación afectiva es esta capacidad de controlar y modular las respuestas afectivas. Desde el psicoanálisis hay mucho para pensar y decir sobre esto, porque de alguna manera los afectos, que son la expresión cualitativa de la cantidad, digamos, en relación a las pulsiones y a sus transformaciones, uno podría decir, bueno, esto no se controla ni se regula nunca, pero por otro lado, en lo que es el trabajo clínico y sobre todo con niños, esta es una variable que es muy importante, porque todo el proceso por el cual este bebé va logrando regularse, conocerse a sí mismo, conocer la situación, así como en el inicio mismo lo primero que se regula son los ciclos circadianos, la ingesta, un montón de cuestiones, lo afectivo va de la mano de todo esto, ¿no? Entonces hay un investigador en particular, un psicoanalista investigador, que es Edward Tronick, que trabajó mucho este tema y es un poco nuestro referente al respecto. Entonces, lo que él dice es que el bebé tiene una capacidad regulatoria propia al nacer, tiene diferencias constitucionales muy importantes, no hay dos bebés iguales en muchos sentidos, pero requiere sí o sí del andamiaje regulatorio que le provee el ambiente, ¿no? Cuidado. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, los estímulos, tanto externos como internos, pueden ser excesivos y muy desorganizantes para este precario psiquismo que está en constitución y que, bueno, requiere poder tener como un soporte en esta organización en relación a los estímulos. En ese sentido, él plantea lo que llama la hipótesis de la conciencia diádica, donde dice que el bebé y su mamá, o su cuidador, el paciente también con el analista, de alguna manera constituyen un sistema autoorganizado que crea y expande sus propios estados de conciencia, ¿no? Y esto permite el aumento de la complejidad de la relación, de los contenidos, de cómo se ve el mundo de alguna forma, cómo se crean sentidos de ese mundo. Entonces, este sistema de regulación mutua se co-construye, pero yendo a esta idea de la simetría y la bidireccionalidad, el adulto percibe las señales de comunicación y tiene la misión de transformarlas, ¿ok? Esto es una responsabilidad del adulto en esta bidireccionalidad. Ahora, es bidireccional y es mutuo y es de a dos esto de expandir los propios estados de conciencia, ¿no? Y en esto implica una posibilidad de que el bebé se abra al mundo y al aprendizaje. ¿Y cuál es el problema? El problema es si este exceso de afectividad no logra ser reparado, ¿no? Él habla de un ciclo permanente de encuentros, desencuentros y reparación de los desencuentros. Y habla de lo que él llama el bueno, el malo y el peor de todos. O sea, el bueno es todas esas situaciones donde la mamá, el bebé están en conexión, el adulto, el bebé, el adulto encuentra cuál es la situación. Después hay fallas todo el tiempo. O sea, esto es la forma normal de estar con el otro. Mamá, bebé, adultos también. El kit de la cuestión es la capacidad y la posibilidad de reparar esas fallas y volver al ciclo de encuentro. Este movimiento es el que es crucial en esta concepción. Entonces, la desregulación afectiva, que desde este punto de vista se puede pensar como la falla de atribución de sentido al despliegue emocional del otro, no entender qué es lo que le está pasando, no poder actuar en consecuencia, produce efectos negativos y desregulación. Y la reparación permite hacer esta transición entre los estados no coordinados o desregulados hacia nuevamente los estados regulados. Aquí hay una potencialidad traumática de la desregulación. No quiere decir que la desregulación sea en sí misma traumática, pero cuando en este ciclo hay fracasos repetidos de reparación de estos afectos negativos, hay mayor desvalimiento, disminución en la vinculación positiva del bebé con el ambiente,
y se pueden producir también detenimientos en el desarrollo o desarrollos patológicos. Entonces, esto es como en la teoría, digamos, que tiene que ver con esta investigación, que al ir a observar a la mamá y al bebé, utilizó el modelo de Tronic. Ustedes quizás conozcan a Tronic por una experiencia, un experimento que es el de la cara de piedra o still face. Nosotros no utilizamos esa parte de su investigación. Para cuando nosotros nos pusimos en contacto con él, ya estaba muy probado todo lo que, fue muy importante esto, más allá de que es complejo como experimento, pero fue muy importante, lo que probó en relación a lo que les produce a los bebés estar expuestos a una situación de inexpresividad y de corte de la comunicación repentina del adulto. Nosotros simplemente tomamos el modelo de la interacción sin hacer este corte. Y utilizamos para estudiar estas 48 díadas un sistema de observación de Tronic que se llama ISEP, fases de involucramiento infante-cuidado. Es un sistema que evalúa la expresividad afectiva en la interacción cara a cara, que se realiza como con un microanálisis donde uno fragmenta la visión de esos 3 minutos en segundos, o sea que son 180 instancias de evaluación de lo que está pasando afectivamente en esa diada. Y además también se registra si hay lo que se llaman indicadores de autorregulación, que es a qué apela el bebé que tiene sus recursos para autorregularse cuando algo en relación a la excitación y a la interacción y a la desregulación lo amenaza, digamos, que sería el chupeteo y el tomar distancia, ¿no? Entonces, este sistema, como les decía, implicó entrenarse y que los evaluadores luego hicieran, cuando hicimos la investigación, test de confiabilidad. Entonces, lo que se evalúa es, por un lado la mamá y por otro el bebé, ¿sí? Por eso vieron que es una cámara partida, esto está acá, se ve, o sea, lo que se ve es al mismo tiempo las dos caras, esto es importante, y lo que se estudia es una configuración dada por la emoción que expresan con el rostro, negativa, neutra o positiva, digamos, es una escala como de 7 niveles, pero acá estamos como resumiendo. La dirección de la mirada, o sea, quién mira a quién, si se miran mutuamente o si uno de los dos mira para otro lado, y las vocalizaciones de ambos y las verbalizaciones maternas. Todo esto genera una configuración que es lo que da uno de estos 7 niveles, pero que se pueden resumir en si es de afecto negativo, neutro o positivo. Y también dónde está la mirada, ¿no? Y bueno, y acá es donde viene como el primer resultado que queríamos compartir y que tiene que ver con acá no puedo hacer el juego que hacemos siempre, que es preguntarles, bueno, ¿ustedes qué imaginan en una mamá y un bebé que están, cuánto es el tiempo, o sea, cuál es el tipo de afectividad que tienen, cuánto es el tiempo que mira uno al otro? Lo pueden pensar un segundo y yo ahora les cuento lo que encontramos, que además es coincidente con lo que encontró Tronic, o sea que... y la cosa es la siguiente, la primera cuestión es una madre y un bebé de 6 meses mirándose mutuamente, en una situación cara a cara durante 3 minutos, dirigen su mirada de una forma totalmente diferente al otro. Las madres miran a sus bebés casi todo el tiempo, el 99% del tiempo la madre mira al bebé. Los bebés miran al bebé, los bebés miran a la madre el 48% del tiempo. O sea, la mitad del tiempo que la madre los mira a los bebés. El otro resto del tiempo los bebés miran otras cosas. No es que, porque este es un sistema que detecta cuando, digamos, cuando el bebé se retrae, que sería una forma de afecto negativo, ¿ok? Si se mete para adentro. Pero en bebés saludables, de un grupo de bebés sin motivos de consulta, tienden a mirar alrededor. Son bebés de 6-7 meses, les interesa lo que está alrededor, claro. Entonces,
Y otro resultado así global que encontramos para compartir es la distribución de la afectividad. O sea, las mamás pasan en afecto positivo, desde un afecto positivo tranquilo, de una sonrisa, hasta hablar un montón, hasta hacer gestos, todo ese gradiente de afectos positivos, el 88% del tiempo, y los bebés un 12% del tiempo. Y error. Los bebés un 16% del tiempo y las mamás 88%. El afecto neutro, en cambio, los bebés están en afecto neutro, o sea, sin una expresividad muy marcada, el 80% del tiempo, y las mamás un 12%. Y en cuanto a afecto negativo, en nuestra muestra hubo muy poquito y solamente los bebés. ¿Esto qué implica? Que en ese circuito que yo les mostré antes de afecto positivo, negativo, neutro, de encuentro, desencuentro, reparación, lo que se llama encuentro, que sería estar juntos en la misma fase, juntos en afecto positivo, sobre todo, es un tiempo bastante acotado de la relación. O sea, estaría juntos, mirándose y sonriendo, es decir, en un encuentro positivo, un 16% del tiempo, cuando se miran cara a cara. ¿Ok? Como les decía, tiempo después, y en esto fue importante el apoyo de la IPA, hicimos una nueva evaluación de estos videos utilizando el sistema EAS, que es un sistema que evalúa la disponibilidad emocional. La disponibilidad emocional, como les decía antes, este sistema que fue creado por Zeynep Biringen, que trabaja en Estados Unidos, ella trabajó y fue discípula, colaboradora de EMDE, de Robert EMDE antes. Él nos permitió llegar a ella y él nos sugirió trabajar en esto. Robert EMDE fue un investigador muy importante en primera infancia, un psicoanalista, y muy generoso. Bueno, este sistema evalúa la disponibilidad emocional diádica, que tiene que ver con la calidad de la conexión, la calidad afectiva, abarca el intercambio mutuo y tiene muy en cuenta el ida y vuelta del intercambio entre la madre y el niño, o el adulto y el niño. Está muy vinculado al concepto de Mary Ainsworth de sensitividad, en relación a la disponibilidad para responder de forma, interpretar y responder de forma adecuada a lo que requiere el niño. Y sobre todo, y esto es importante, y en esto se diferencia de los instrumentos clásicos más ligados a la teoría del apego, le presta especial importancia a la expansión de las emociones positivas, no solo las emociones negativas, sino las positivas. Y sobre todo, si puedan madre y niño, o adulto y niño, compartir y expandir estados de estar juntos en un disfrute, digamos, del momento de compartir, placer. Este es un sistema de escala que mide, como les decía, en la interacción, 4 dimensiones en el adulto y 2 en el niño. En el adulto la sensitividad, la estructuración. La sensitividad tiene que ver con el como les decía, con el concepto de Mary Ainsworth, especialmente ligado a hasta qué punto el adulto, además de leer las señales, de responder en tiempo y forma, comparte un clima afectivo positivo, genuino, contagioso, les diría. Son interacciones que uno ve y uno también se siente de esa manera. La estructuración tiene que ver con la responsabilidad del adulto en relación a cómo armar el campo de interacción, cómo prevenir situaciones donde la cosa se desmadre, digamos, y cómo proponer progresiones en la relación con el otro, en el juego, en lo que sea que estén compartiendo. Bueno, hostilidad e intrusividad creo que se entiende lo que son. La variable de intrusividad suele ser muy importante en primera infancia, o sea, hasta qué punto el adulto logra esperar al niño.
en lugar de avanzar. O sea, uno piensa con intrusividad que se estudia un montón y se ve cuán importante es. Yo siempre pienso mucho en Winnicott y en el trabajo que él proponía de la espera del gesto del niño, digamos. Es todo lo contrario de eso. Del bebé se ve a la vez hasta qué punto responde cuando el adulto lo busca, le propone, y hasta qué punto el niño o bebé, porque esta escala se puede usar desde los bebés hasta los niños, hasta los 12 años seguro, el niño involucra al adulto, lo busca al adulto, intenta establecer en la relación intercambios con el adulto. Bueno, como les decía, nosotros evaluamos primero la regulación afectiva y después esto. Y una de las ideas era ver hasta qué punto había coincidencia entre los dos sistemas, si se validaban mutuamente, digamos. Y esto es lo que encontramos, que había convergencia en el sentido de que a mayor afecto positivo del bebé y menor afecto, o sea que cuanto más disponible estaba la díada, es decir, especialmente cuanta más sensitividad y responsividad había, esto es una díada emocionalmente disponible, mayor afecto positivo del bebé, menor afecto negativo del bebé y mayor tiempo de encuentro desde el punto de vista de la regulación afectiva. Y acá en este cuadro, que es como un poco demasiado quizás para analizar ahora, se ve un poco todas las relaciones entre estas diferentes variables que les comenté. Y cómo, por ejemplo, el afecto positivo correlaciona con involucramiento del bebé, con responsividad, con la sensitividad de la madre y con la no hostilidad. De la misma manera que el negativo correlaciona de forma negativa con la sensitividad materna. Y una cosa que nos resultó paradójica, que quizás da para discutirla más tarde, es cómo los niños utilizaban más signos de autorregulación, ¿no? Es decir, más chupeteo, en las relaciones o en los intercambios, en las díadas en las cuales, o sea, había una relación negativa, ¿ok? Menos sensitividad, más chupeteo. ¿Sí? Menos chupeteo, más sensitividad. Y estructuración y no hostilidad. Bueno, hasta acá vamos llegando con los bebés. Es un montón, yo sé, pero avanzo un poco más hasta que Clara nos pueda dar su vuelta de tuerca con relación a lo clínico, si les parece. Como les dije al principio, el funcionamiento parental, digamos, el funcionamiento reflexivo es una de las variables que nosotros tomamos, la central, les diría, para pensar el aspecto intrapsíquico en los adultos. Este concepto fue propuesto por Fonagy y otros psicoanalistas en Inglaterra, y luego fue tomado por Arietta Slade, una investigadora americana, que lo adaptó y lo llevó al territorio de la parentalidad, digamos. Entonces, básicamente, funcionamiento reflexivo, que también se puede pensar, es la forma, la operacionalización también del concepto de mentalización, tiene que ver con la capacidad de percibir y comprenderse a sí mismo y a los demás en términos de estados mentales, sentimientos, pensamientos, creencias, deseos, reconocer que hay una relación entre la propia experiencia afectiva y los estados mentales y la conducta del niño, y al revés, digamos. Sobre todo poder poner en relación pensamientos, o sea, creencias, deseos, que es más del orden de lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace, y cómo todo esto está relacionado entre sí. Si uno al pensar una relación pone en juego todo esto o no. Por supuesto, en la medida en que un adulto logra poner en juego todo esto, tiene una mayor capacidad y posibilidad de hacerse una idea de un modelo mental de la experiencia interna del niño y de su regulación afectiva. Por ende, logra regular mejor, pensamos, diríamos, y
y genera un circuito donde la regulación del niño también evoluciona de una forma más benigna. Esto se estudia a través de una entrevista en profundidad muy larga, que se llama PDI, o es una entrevista de desarrollo parental, y que se evalúa con todo el sistema establecido por Slate, basado en el sistema de FONAGY, que también hay que entrenarse. Nosotros tenemos investigadores en el equipo que lo han hecho, y se puede determinar, por ejemplo, si el funcionamiento reflexivo materno es bajo, es ordinario o es alto. También podría ser menos que bajo, ¿sí? En nuestras muestras esto no sucede porque son sin motivo de consulta y no hemos encontrado a nadie que tuviera menos que bajo, que sería un nivel 3. El ordinario es un nivel 5, alto 7, 7 o más. Entonces, nosotros tomamos este elemento, y cuando los chicos, algunos de los chicos de la primera muestra y otros que sumamos después tenían 4 años, los volvimos a filmar jugando con sus mamás. Y para evaluar esto, utilizamos un sistema. Esta filmina está desactualizada, en realidad lo fuimos reformando y ahora hay una versión del 2021 trabajada por el equipo. Además estoy yo, está Clara Yesman, está Vanina Huerín, está Pia Bernengot, que hemos trabajado sobre esto últimamente. Es un sistema, como ven, la mamá y el niño, o el papá y el niño. Ahora estamos trabajando con muestras de madres y padres, por ejemplo. Juegan con un mismo set de juguetes medianamente parecidos siempre, o sea, el mismo tipo de juguetes, 15 minutos. Y lo que hacemos después es, perdón, yo avanzo, pero porque tengo la impresión de que me está llevando mucho tiempo esto y prefiero a lo mejor contarles y que después Clara tenga más tiempo, ¿sí? Por eso paso ahí. Tenemos estas filmaciones, las evaluamos por segmentos de 20 segundos, y en cada segmento nos hacemos estas preguntas, les diría. ¿Qué modo de interacción tienen afectivamente? O sea, ¿cómo es, si hay o no acuerdo para jugar juntos? ¿Qué nivel de simbolización alcanza el niño? Si hay elementos de regulación afectiva en ese momento, y qué estilo tiene el adulto en esta interacción, ¿sí? Y y nos preguntamos, bueno, ¿cómo se relacionan estos distintos elementos entre sí? Y después, si hay relación entre ellos y el funcionamiento reflexivo parental. Para ir a hilar más fino, digamos, en cuanto a las modalidades de interacción, que son modalidades afectivas, sobre todo podemos distinguir entre la convergencia, la divergencia y el juego no interactivo. O sea, convergencia es cuando el adulto y el niño logran jugar juntos, ponerse de acuerdo, tienen un proyecto en común, aun cuando no quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. No es que no haya desacuerdos, pero básicamente hay un clima afectivo no tan conflictivo, donde además pueden estar de acuerdo en el juego. Divergencia es cuando aparecen situaciones de desacuerdo, dejan de lograr jugar juntos y no logran negociar una salida rápida desde ahí. También puede pasar que no sea interactivo, o sea, que haya un rato en el que se juega en paralelo, uno juega, el otro no. Eso también lo tenemos en cuenta. Nos fijamos también en el tema de juego, determinamos si el nivel de juego es funcional, si es simbólico simple o simbólico complejo. El funcional es cuando el niño utiliza un elemento con su destino previsto. Por ejemplo, agarra un autito y lo hace rodar por el suelo. Eso es un nivel no simbólico, en el sentido de que en el simbólico simple ya hay un cómo sí de algo. No sé, sirve café, hacen que toman café, comparten el café. En el simbólico complejo ya hay una trama narrativa donde hay personajes, donde hay atribución de roles, o bien se utilizan los objetos como diferentes de su uso tradicional. Se transforma un peine en un teléfono, por ejemplo, sustitución del objeto. Eso tiene un nivel de complejidad mayor. Vemos los indicadores de regulación.
sobre todo si hay impulsividad, agresividad y retraimiento del bebé, el adulto también, perdón, el niño y el adulto, y los estilos parentales en lo lúdico que tienen que ver con lo restrictivo y lo facilitante. El restrictivo tiene que ver con situaciones del adulto intrusivas y también situaciones de verbalización crítica. O sea, cuando el adulto es crítico en relación al niño, observa y si no, si quiere ser el que dirige, intrusivo, meterse en el juego en este sentido. Facilitante es cuando ninguna de estas cosas sucede, digamos. Es restrictivo también cuando no participa, cuando el adulto de golpe se mete para adentro y no, que es menos frecuente, pero también hay. ¿Qué podemos decir sobre lo que fuimos encontrando sobre esto? Por un lado, que hay una alta correlación entre el modo convergente de juego y el nivel de simbolización. O sea, cuanto más convergente es el juego, más simbolización. O sea, si el juego es convergente, no sí es, sino que hay una relación, una correlación entre la convergencia y la simbolización. También encontramos que hay mayor frecuencia de signos de desregulación cuando las madres tienen funcionamiento reflexivo bajo, ¿sí? Y a su vez, la simbolización y la desregulación tienen una correlación negativa, o sea, cuando hay indicadores de desregulación, hay simbolización menos compleja, ¿sí? En un estudio un poco más pormenorizado de algunos aspectos del funcionamiento reflexivo, digamos, entonces podemos ver que el funcionamiento reflexivo alto tiene que ver con estar más a tono con el despliegue afectivo del niño, eso se sostiene en la exploración, y el bajo tiene más que ver con desregulación y no poder sostener este nivel de convergencia que lleva a una mayor simbolización. Hay un estudio más pormenorizado que hizo Clara Sheikhman en su tesis doctoral, que tiene que ver con aspectos específicos del funcionamiento reflexivo. Es cuando la persona entrevistada respondía específicamente, o sea, como tomando respuestas específicas del cuestionario de esta entrevista, no es cuestionario, de esta entrevista, y en particular se encontró como había relaciones específicas entre la intrusividad y la verbalización crítica, y, por ejemplo, la capacidad de la madre de responder cuando uno le preguntaba sobre los momentos de perturbación o distrés del niño. O sea, alguna vez está especialmente perturbado y cuando habla de eso, hay como una relación que indica que cuanto más alto es el funcionamiento reflexivo, digamos, menor es la verbalización crítica, y al revés, ¿sí? Del mismo modo que cuanto más alto es en relación al enojo, las respuestas que hablan sobre sus enojos con los niños, bueno, las que responden con un nivel más bajo tienen mayor nivel de intrusividad, por ejemplo, en el juego. Y esto es un poco lo mismo que les vengo contando, las relaciones que ya les describí antes, pero acá con los números, ¿sí? Bueno, yo sé que es un montón. Este es importante también, como los indicadores de regulación se vinculan con el nivel de funcionamiento reflexivo materno. O sea, cuanto más alto, menos indicadores de regulación. Que no son un montón, pero cuando los hay, están más vinculados a días en que las madres tienen funcionamiento reflexivo bajo. ¿Sí? Yo voy llegando hasta acá. Como les decía, estas son ya las cifras que dije antes como más pormenorizadas. Me parece que es mejor darle lugar a Clara. Dejo de compartir. Perfecto, gracias. Vamos un ratito. Más que interesante, Constanza. En verdad, felicidades. Es todo un proyecto impresionante.
que ya Claro, es como un comentaremos. programa de proyectos. Ya a esta altura tenemos Sí, tesis doctorales en nuestro haber. me digamos, imagino. Tipo, así que No, 23 claro. años, ¿no? Imagino todo lo que ha salido de ahí, Es cómo muy lo han fácil ido saberlo perfeccionando. porque siempre nos reímos con Clara porque cuando empezamos este trabajo, Sí. yo iba a trabajar con ella a su consultorio con mi hijo de 6 meses. Entonces, Ay, saber la edad de mi hijo para saber hace cuánto tiempo que estamos trabajando. claro, no, bueno, increíble, en verdad, muchas felicidades. Bueno, pues hay preguntas, Alejandra, en el chat. No ¿Alguien hay quiere preguntas en comentar el algo? chat. No hay Ok, preguntas escritas. No, no. ok. No hay Bueno, preguntas en el Entonces, chat por ahora. ¿les parece? Escuchamos a Clara, que le va a dar continuidad a esta investigación de lo que presentó Constanza, y entonces mejor dejamos al final un espacio para preguntas, comentarios de los asistentes. Bueno, entonces, Clara Shetman, te doy la palabra, por favor, nos compartes ¿Hasta qué hora les lo que nos... parece que hable? Porque para dejar un poco el tiempo, tengo también un caso clínico, Ah, pero qué bueno, vamos, interesante. Sí, no sé, tenemos en hasta, media hora finalizamos. o sea que por lo Entonces, menos, pero está muy interesante, sí queremos escucharte. Entonces, bueno, por mientras, vamos a ir viendo, sí. yo voy a tratar de sintetizar porque obviamente hay muchos resultados y por ahí algunas cuestiones que sí estamos, digamos, aplicando a nuestra clínica habitual, a nuestra clínica con niños pequeños, con bebés Ah, y claro. niños pequeños, donde justamente esta idea del psicoanálisis tan fuerte entre exterioridad e interioridad, Mm, cómo tenemos lo observable, las variables observables, el aquí y ahora de la co-construcción que va organizando la vida mental y que es una matriz relacional bidireccional que continuamente se co-construye y transforma a partir de la experiencia para lograr estados de entendimiento mutuo y reciprocidad. Este tema de trabajar las interacciones desde el punto de vista de la bidireccionalidad es un aquí y ahora de cierta simetría, de transformación mutua y de co-construcción, que eso lo vamos trabajando en las entrevistas vinculares. Pero al mismo tiempo somos psicoanalistas y sabemos que esto va construyendo el mundo interno. O sea, el mundo interno solo lo podemos saber por APREQ, pero sí en los indicadores de sufrimiento temprano, como los indicadores de desregulación y la autorregulación en bebés, y luego los indicadores de desregulación en niños más grandes, como lo que hemos visto, son elementos que nos permiten ver de qué modo los niños y los bebés reparan el afecto negativo. Y ahí va a estar lo vincular, que es el sostén parental, con su capacidad de disponibilidad emocional, que es una variable interactiva, y con el funcionamiento reflexivo, la fantasmática, el discurso de los padres, que es una variable asimétrica. Entonces, ese flujo interactivo va a estar intervenido e interpelado por la asimetría que tiene que ver con el deseo de los padres, con el inconsciente de los padres, con la fantasmática y con su capacidad de funcionamiento reflexivo de leer esas señales interactivas de los bebés y a su vez producir un cambio y ofrecer una reparación. Entonces, las díadas que no logran esa reparación, que ese de estar a solas en presencia de otro no termina de lograr que se dé un circuito de regulación afectiva, es lo que llamamos ese sufrimiento psíquico. Y nosotros, si bien no filmamos la clínica, sí trabajamos. Lo que pasa es que ahora tenemos un problema en la formación de las personas que se forman con nosotros cuando es por Zoom, porque por Zoom no mostramos los videos de nuestras díadas por un tema de confidencialidad. Entonces, en el trabajo de formación de profesionales, el tema de observar en el video la retracción, bueno, esto está Josefina, lo trabajan también en observación de bebés, pero nosotros lo trabajamos en el trabajo de los videos, donde claramente
hay un lenguaje corporal y afectivo tan impresionante que, bueno, que no siempre es tomado si no hay esta experiencia del trabajo con los videos. Pero, bueno, entonces, cuando era presencial, todo lo que presentábamos siempre mostrábamos nuestros videos, ahora tenemos este problema de la limitación, pero bueno, vamos contando un poquito esto. Entonces ahí lo que hacemos es trabajar entonces entre la intersubjetividad y la subjetivación, tomando los conceptos de Daniel Stern, de entonamiento afectivo, de Bernard Goltz, en esta idea de cómo la intersubjetividad es, implica crear una vivencia profunda que nos hace sentir que uno y el otro hacen dos a partir de un progresivo proceso de diferenciación extrapsíquico que permite a cada uno vivirse como separado del otro y así acceder a la subjetivación, que implica asimismo vivirse como un sujeto distinto. Y acá tienen un concepto interesante que es sujeto-otro sujeto. Es decir, el sujeto que yo descubro es el mismo, un sujeto del cual yo soy el objeto. Entonces, me parece que este juego de posición de objeto y posición de sujeto en relación a la asimetría adulto-niño, en donde el deseo de los padres ubica una posición del niño de interpelación, ¿qué quiere de mí? O qué desea el pecho de mí, como dice Laplanche, y al mismo tiempo una situación sujeto-sujeto, donde una preconstitución subjetiva en donde el infante nace con una capacidad para la interacción. Y la interacción es el movilizador y el motivador del vínculo. Con esto arranca del gesto espontáneo de Winnicott, de la idea de que los bebés nacen con circuitos interafectivos e intersensoriales abiertos o cerrados. Esto también lo usa Goltz para el tema del espectro autista, que es bebés que nacen con estos circuitos a lo mejor de mayor retracción, que el encuentro con el otro los va a abrir o cerrar, y estos infiltran todo el desarrollo. Entonces siempre partimos de la base de que hay una preconstitución subjetiva en ese bebé muy tempranamente. A los 6 meses, cuando nosotros los trabajamos ya casi bastante claramente, que comandan aquello que solicitan de alguna manera, y ahí entonces la disponibilidad emocional, que es un concepto que Constanza ha trabajado mucho, que es diádica, va a marcar el involucramiento, y entonces uno de los elementos centrales es la responsividad del bebé. Si el bebé es más responsivo, es porque algo del circuito interactivo de disponibilidad estuvo habilitado. Y entonces son facilitantes o restrictivos. Y los obstáculos entonces serían hacia la apertura de esa facilidad de abrirse al mundo. Entonces, esta amplificación, porque no es disminución, ahí Stern hace algo interesante que dice, no es que el principio de placer es disminución de la cantidad de excitación, sí, de la cantidad de excitación disruptiva, pero la ampliación del afecto también es placer. ¿Cuándo? Cuando el afecto es regulado en el circuito interactivo. Cuando el afecto no es regulado, es displacer, es desregulación. Y ahí vemos los bebés desregulados como un indicador de sufrimiento psíquico. Aquellos que no se pueden calmar, que no encuentran, que no hay modos de que pasan demasiado tiempo sin reparar el afecto negativo. Por eso uno de nuestros conceptos interesantes es el de la autorregulación a los 6 meses, que es que la autorregulación la consideramos como constitución del autoerotismo, que es lograr periodos breves de vivencia placentera. Y aquí Cristina Anciés, justo ahora tenemos una presentación con ella en septiembre, y ella trabaja, y nosotros hemos escrito un trabajo ahora con Constanza y con todo el equipo que nos ha publicado en Routledge con este tema, y justamente ella encuentra el tema de el autoerotismo de plenitud implica que con el sostén del otro, esa calma, esa posibilidad de autocalmarse por periodos breves es constitutiva y positiva. Cuando el ambiente falla,
y el bebé necesita tener mecanismos intensamente autocalmantes, esa autorregulación es retracción. Y puede ser conductas fetichistas o conductas adictivas. Y ahí es donde hoy yo vengo trabajando este punto de las pantallas como obturadores, cuando en el intervalo de ausencia-presencia del bebé con el adulto falla a encontrar esas capacidades de regulación, el autoerotismo y o sea, el autoapaciguamiento oral, el chupeteo que decía Constanza, es de retracción. Y eso entonces, ¿qué pasa? Los padres no logran a veces calmarlos y le ofrecen pantallas, o le ofrecen dulces, o no desarrollan la capacidad de espera. Entonces, este punto es, solo 16% del tiempo hay interacción madre-bebé positiva en 3 minutos, perdón, solo el 16% del tiempo. El resto del tiempo el bebé busca un recurso de autorregulación o mirar para otro lado. Y a veces las madres no toleran esa autoexploración en presencia del otro, como plantea Winnicott, de una continuidad de existencia. Y entonces son intrusivas. Y al ser más intrusivas, el bebé no encuentra sus propios recursos de autorregulación y mantiene la desregulación o el afecto negativo. Y entonces ahí viene la pantalla, viene el chupeteo excesivo, y ahí es donde una de las cosas que estamos viendo y que han trabajado otros autores que se dedican a bebés, que en lugar de que se genere esa envoltura de separación yo, porosa, abierta, en donde el bebé se abre a los estímulos heterogéneos, como dice Pero Lanier, y los apropia y los hace homogéneos, y no es traumático, se cierre con una coraza rígida. Y esa coraza rígida hace que a veces haya inhibiciones del lenguaje, inhibiciones de la comunicación, y muchas veces pueden presentar síntomas que pueden parecer del espectro autista, pero en realidad son expresiones defensivas rígidas frente al intenso sufrimiento que produce la desregulación afectiva, que no encuentra el circuito de regulación mutua, el sostén, la capacidad del adulto con su disponibilidad emocional de estructurar lo que el bebé trae sin intrusividad ni hostilidad. Y esto en el vínculo es algo como muy, bueno, muy común, porque el adulto a veces se angustia cuando no logra calmar al niño. Una de las situaciones más angustiantes, y ustedes saben que por eso la violencia hacia los bebés es a los bebés disruptivos, a los bebés que lloran y que el adulto no encuentra. Una de las situaciones más terribles, y no sé si se acuerdan la película Tenemos que hablar de Kevin, que es terrible, de que la mamá no logra calmar a ese bebé, prefiere escuchar un ruido de una topadora, pero no escuchar el llanto del bebé, porque te interpela a que lo calmes, y si el adulto no logra calmarlo, la vivencia es desesperante, y el bebé ahí se queda absolutamente solo, y al quedarse absolutamente solo aparecen las angustias arcaicas que también nos describió Winnicott, de caer interminablemente, de vacío, de no habitar el propio cuerpo, de despersonalización, y esto va a ir dificultando la constitución de las membranas, de las envolturas psíquicas que le permiten también acceder al lenguaje. Entonces a veces encontramos muchos trastornos del lenguaje hoy que tienen que ver con una exposición temprana a pantallas, con una falta de un lenguaje interactivo e interafectivo temprano, y los tiempos. Bueno, ahí Ale, hoy me estaban diciendo con el tema de la dopamina, de que, o sea, que una situación interactiva, un juego interactivo, genera un placer de un determinado nivel, pero las pantallas generan un placer de un nivel mucho más alto y más y sin espera, porque es permanente el aflujo de estímulos aplacadores, de alguna manera. Entonces creo que este tema es un tema interesante.
y por eso lo estamos, porque un tema también, bueno, yo estoy sintetizando lo que había preparado porque es un tiempo más corto, que es el tema que también nos plantea muy bien Bernard Goltz, la organización de flujos sensoriales, el mantelamiento, la sincronización de los flujos sensoriales, que eso va a llevar a que si son flujos internos y externos, el bebé se conecte con la mirada. Esto que vemos en la mirada del otro y el responder es tener el foco conjunto. Y ese foco conjunto va a tener que ver con sincronizar flujos muy heterogéneos, porque el bebé está inundado de estímulos internos y externos. Y que a partir de ese mantelamiento, como dice, ¿qué sería la regulación afectiva, la disponibilidad emocional, lograr los encuentros? Va a ir pudiendo focalizar su conducta hacia una integración, la famosa integración que nos planteó Winnicott, Psique Soma, cuando dice, ¿qué es desintegración para Winnicott? Caos. ¿Caos qué es? Desregulación afectiva. O sea, hoy lo llamamos, yo creo que el caos que Winnicott plantea en la desintegración es lo que hoy llamamos regulación afectiva, que es una falla en eso. Entonces lo podemos trabajar a nivel de lo interactivo en un primer tiempo y luego a nivel de lo intrapsíquico, hasta que podamos atribuir, o sea, no podemos trabajar sobre las angustias arcaicas, pero sí podemos saber que un bebé sufriente está vivenciando angustias arcaicas. No sabemos cuáles son y esas solamente por APREQ se podrán ver, pero que evidentemente hay un sufrimiento psíquico temprano y eso gracias a Spitz realmente hemos hecho un avance muy, muy grande. Por ahí en pocos momentos cuento algo del caso para dar un ejemplo. Este es un chiquito que yo lo vi a los 4 años, que había pesado muy poquito, no tenía lenguaje. Es un caso que tiene como más de 20 años donde no había eso de diagnosticar el espectro autista, pero obviamente este hubiera sido un candidato a ese diagnóstico porque tenía casi todos los signos, el rocking, el lenguaje muy precario, y el motivo de consulta es que era terriblemente agresivo y hostil con su hermanito, porque es un chico que nació prematuro, de 1,3 kg, que era muy frágil y muy vulnerable, pero ya a los 4 años tenía un hermanito de 2 años y medio. Entonces ahí un hermanito que iba evolucionando casi más rápidamente que él, para lo cual la mirada de estos padres hacia este chico era muy diferente a la mirada que habían tenido de este niño de 4 años que por momentos temieron de que no sobreviva o que sobreviva con secuelas muy serias porque había estado mucho tiempo en la incubadora. Se caía, no se integraba socialmente. Y yo observo en la segunda, tenía un padre muy rígido que lo obligaba a aprender letras, a decir palabras, estaba tan angustiado porque el chico no hablaba que lo obligaba a repetir palabras y el chico entonces se rebelaba haciendo ese lío y no dejando un minuto de tranquilidad porque era totalmente disruptivo y muy hostil con el hermano. Y yo encuentro que en la segunda entrevista veo que él tenía una lastimadura en la boca, como que se chupaba mucho la boca y se lastimaba. Y los padres me dicen que eso le quedó todavía de la herida que tuvo en la unidad de cuidados intensivos neonatal, que a veces se le cerraba y a veces se le abría porque él se lastimaba. Y ahí yo lo que pienso es que la construcción de la envoltura psíquica se rigidizó frente al déficit de narcisización y de disponibilidad emocional por parte de los padres y las fallas en el entonamiento y el sostén que le llevaba al bebé a una vivencia permanente de amenaza frente al disciplinamiento rígido que el padre especialmente le proponía. Entonces, la herida narcisista en los padres por el nacimiento traumático dificultó la elaboración del duelo y la mirada diferencial de estos hacia el hermanito que nació sin problemas producían un estancamiento en la circulación libidinal bidireccional y una reacción defensiva, negativista y desafiante. Entonces, el autoerotismo organizador, que podría haber sido la capacidad de espera,
no fue suficientemente transformado por un sistema narcisista de inmunidad, porque por los intercambios libidinales se volvió muy defensivo y muy fetichista de alguna manera, y muy de retracción. La herida de la boca, en la satisfacción con dolor, podía pensarse como efectos del retraimiento y de la regulación, más que de retraimiento que de regulación autoerótica. Y esto podría ser un equivalente de las conductas autolesionantes de la adolescencia, donde uno plantea que es la búsqueda de placer con dolor. Y él sostenía el dolor porque era un modo de dominación de autoerótica, pero complicada. Y fue muy interesante porque el chiquito que se conectó, bueno, amorosamente, estaba desesperado por venir, venía corriendo desde el pasillo, y fue el caso en el cual decidí verlo a él solo, porque en las entrevistas vinculares era tal la hostilidad de los padres que es esto que tenemos las herramientas o vinculares o individuales de acuerdo a lo que va pasando, porque era muy difícil esto, y en las entrevistas solo, bueno, el chico desplegaba un juego menos interactivo, empezó a hablar, y a las semanas se cerró la herida en la boca, que eso me pareció, bueno, y ahí empecé a pensar en este tema de este autoerotismo con retracción o un autoerotismo que te abre hacia la vinculación y hacia el sostén de la espera, de la capacidad de espera en presencia de otro que sigue sosteniendo aún en su ausencia. Y entonces ahí tenemos todo el tema de las angustias de separación, de los chicos que se van al jardín, de todo, todo el tema de angustia de separación que es muy propio de estas edades, ¿no? Bueno, esto para ver algunos de los puentes donde justamente los resultados de investigación empírica van a veces a la teoría, que son más generalizables, porque son como tendencias generalizables que tienen números y estadísticas que nos van hacia la teoría, y después volvemos al caso por caso, a la singularidad del caso, ¿no? Son modelos diferentes, epistemológicamente diferentes, pero nosotros creemos que se nutren mutuamente también. Solo te articulo Bueno. una cosa, que la forma en que vos describías a este papá es realmente una descripción muy clara de una de las formas de no disponibilidad emocional que hace el sistema de Wissingen, que tiene más que ver con estos adultos más que generan una relación de evitativa y de rigidez y de teaching mode, decía ella, como los papás que necesitan estar todo el tiempo así y que generan más retraimiento o un estilo. Bueno, perdón, no voy a No, ahí No, así damos perfecto. tiempo para el debate, porque sé que así dejamos tiempo. Así que hasta ahí por hoy. Hay intervenciones, Graciela, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y está Horacio también, que levantó la mano. ¿Quieres leer algo del chat y después vamos con Horacio para que pregunte? Ajá. Perfecto. Bueno, en principio, interesantísimo lo que plantearon Constanza y Clara. La verdad, Sí. nos deja pensando, me dan ganas de volverlas a escuchar despacito. Es tanta la cantidad de info que me dan ganas de escuchar, frenar, hacer pausa, leer, porque es súper interesante. Y pensaba también en todas estas vías traumáticas de los pacientes. Yo atiendo adultos, lo que uno ve en los adultos, en los pacientes graves. Así que muchas gracias. Hay un agradecimiento de Andrea Vicenzi a Constanza, que dice que estaba clarísimo todo lo que expuso, y también después hizo una pregunta en relación a las pantallas, ¿no? Si sería una progresión del chupeteo las pantallas. Para Clara. Bueno, por ahí, ¿por qué no abrimos que planteen las distintas cosas y por ahí una cosa se relaciona con la otra, ¿no? Entonces, Horacio. Bueno, primero agradecerlas a ambas porque han sido posiciones muy sensibles, ¿no? Me parece que una de las características de lo que van trayendo es un contacto emocional fuerte con la tarea que realizan.
algo que me suscitó, esto de la desregulación, ¿no? Que es un término que circuló. Pensé que ese padre del ejemplo clínico se desregulaba con lo que le pasaba al niño y se ubicaba en un lugar en donde eh, no había una referencia integradora, porque precisamente no podía integrar aquello que sucedía con su hijo. Pensaba también en lo que es esto de los 6 meses en adelante, ¿no? Porque es una etapa donde comienza a haber procesos de integración en la mente y empezar a establecer las membranas, como decía Clara. Y pensaba en el término narcisismo, porque es un término que Clara utilizaba en la parte final de su exposición, y a mí me permite articular, ¿no? De un modo más claro los procesos que van convalidando la subjetividad, ¿no? Le van permitiendo entonces establecer en ese periodo, 6 meses en adelante, 6 meses, año y medio, ¿no? Toda la cuestión de la identidad que se va adquiriendo, ¿no? Y bueno, me encantó. Me quedo ahí. Gracias, Horacio. Pero es cierto que estamos ¿podría? como muy apasionados, así que esto de que decir No, el está contacto increíble. afectivo con lo que hacemos. Sí, Mm. Graciela, Está perdón. increíble. Sí, ¿no podrían anotar el artículo donde podríamos leer sobre esta investigación que por supuesto no da tiempo en este tiempo? El Routledge, ¿no? Fue quien les publicó. ¿Podrían ponerlo en el chat? Sí, hay que ver si lo tenemos tan a mano, pero sí No, podemos tenemos tratar. tenemos un libro que salió en Norma, 2022. gracias. Ahí está, por favor. Ah, mira, Ah. Norma. Gracias, Norma. Pero Hay este es el dos. número 1. Ya No, tenemos bueno, el pero número 2, Norma de donde San está Pablo nos actualizado mandó. bastante todo esto. El número 1 llegó a San Pablo, el número 2 todavía no. Mira, el número 2 todavía no. salió Que en está en portugués ya. 2022. Me ha No, llevado- no, castellano, español. Es que en castellano, Está en Norma. español, sí, sí, Sí. sí. En Ok. Creo 2022 que salió el compré número 2, en donde, algún congreso a Buenos Aires, creo. bueno, Ah. Constanza va a llevar libros al Congreso de FEPAL, que Perfecto, ella va, ¿no? perfecto. Ujú. Mira, Ahí María Eva, está, podés ya llevar tenemos. algunos libros. Ay, gracias, María Eva. Perfecto. Creo que Sí. Joselina, Josefina. Finzi. Ajá, Sí, Josefina, perdón. bueno, primero a mis amigas, compañeras de trabajo, las felicito enormemente porque es un trabajo maravilloso que nos apasiona a todos y que escuchar nunca alcanza. Es esta la idea, ¿no? Sí. De que cada vez uno se excita en el buen sentido del amor hacia los bebés y en el trabajo cotidiano que hacemos en la clínica. Solamente nos despierta esto, ¿no? La sensibilidad para poder aceptar los desencuentros, ¿no? De las madres con los bebés y el sufrimiento de las madres. La verdad es que esa es otra parte que hay que, mucho bebé, pero bueno, estamos en la cuestión bidireccional, ¿no? Pero cómo trabajar con estas madres que también merecen tanto Que estímulo. también están metidas en las pantallas, porque el tema es justamente lo que está interfiriendo el vínculo interhumano e intersubjetivo, la intermediación de pantallas, y ya no solo en madres y bebés, en parejas, en la vida algo cotidiana. la vida cotidiana, ¿no? Estamos todos Exactamente. atravesados por eso. Exactamente. Bueno, los libros El son... potencial adictivo, ¿no? De las pantallas. Sí. Adictivo es. Pero prende justamente en aquellas carencias iniciales que son las más dramáticas de sostener y que si no hay intervenciones adecuadas, en cualquier momento, porque uno puede volver a las ansiedades primitivas para que se dé palabra, ¿no? Se dé voz a esa sensorialidad que está ahí acumulada. Así que bueno, el trabajo es enorme y los libros son imperdibles. Así que llévenlos a los congresos, léanlos detenidamente porque los artículos son preciosos. Así que gracias. Gracias. ¿Lucía? Sí, yo las felicito, los dos trabajos re lindísimos.
pero me voy a referir especialmente al de Constanza, que tiene que ver con la investigación, que es nuestro interés y que demuestra ese tipo de trabajos, y el de tu equipo, Constanza, que el psicoanálisis es una ciencia empírica que se puede investigar, que se puede medir, que se puede cuantificar incluso, a pesar de que las operatorias del psicoanálisis tienen más que ver con la investigación cualitativa. Pero este trabajo que ha presentado Constanza hoy demuestra que sí es posible estratificar y sí es posible numerar, como dicen los peruanos, en investigación en psicoanálisis. Así que yo les agradezco muchísimo. Y que a partir de ese dato empírico también me parece que la inferencia a la teoría es menos, es menos prejuiciosa o generalizadora, porque hay un sostén de algún dato que nos permite teorizar desde ese lugar, ¿no? Me parece No, que interpela las teorías más universales. sí, y hay datos que traen novedades. Ahora son viejos, pero por ejemplo la cuestión de zanjar la situación del autismo precoz, no me acuerdo ya ni cómo era, pobre Margaret Mahler, que ella misma escribió y dijo que no era así. Pero digo, hay cosas que son novedades, que son importantes, la información que nos trajeron. En cuanto a la diferencia entre la construcción desde la adultez o la observación directa en la infancia. Perdón, Norma, ¿vos querías decir algo? Sí, Norma. Sí. Gracias. Bueno, quería felicitarlas a ustedes. Yo ya conocía este trabajo, de hecho, ya las vi presentando a Clara, de hecho, y quería enfatizar la integración que ustedes logran entre el método experimental y el psicoanálisis. Sinceramente es fascinante y todo basado en los trabajos de Daniel Stern, y ustedes siguen con esto de una forma muy, muy interesante. Considero que hay consecuencias también para el desarrollo del psicoanálisis, de la clínica, de la técnica. Y me quedo pensando que esa palabra que ustedes usan, eh, también encontrada, que son los desencuentros iniciales entre madres y bebés, que bueno, todos los analistas, todas las teorías van a converger la importancia, la preocupación materna primaria. No voy a repetir todo lo que ustedes ya saben, pero me quedo pensando cómo ustedes logran demostrar con tanto detalle, con tanto, con tanta observación, porque hacemos observaciones de bebés, pero ustedes van mucho más allá. Y ustedes pueden traer nuevos datos para que podamos pensar en los trastornos más graves que suceden, por ejemplo, suicidios en adolescentes. Cuánto, de hecho, justamente por la falta de regulación que perdura en la vida de estas personas. Exactamente. Norma. Estamos sobre el tiempo, creo que Pierina quiere hacer algún comentario. Hola, y Pierina, cerramos. tanto tiempo. Hola. Con ¿Qué Pierina tal? compartimos el RTP en Londres, ahí nos conocimos, al inicio de Ajá. nuestra Sí, o sea, camino. justo pensaba cuántos años y lo pongo ahí en el chat, cuántos logros, o sea, cuántas publicaciones tuya, Clara, y de tu equipo, de Constanza, tantos años, realmente es increíble. Quería hacer una pregunta, pero ya no sé si hay tiempo. Hazla y a ver si nos da tiempo. A ver, una Rápido. chiquitita, nada más, o sea, que me llamó muchísimo la atención, Constanza, de que en este instrumento de Tronic, el afecto negativo de la madre sea cero totalmente, o sea, ¿no? O sea, Bueno, por eso aclaramos que, a ver, es una muestra sin motivos no con consultante. variaciones en cuanto a Claro. funcionamiento reproductivo, por ejemplo, sí, quiero decir, no son todas iguales estas mamás, pero era una situación amable para un estudio, la idea era para del desarrollo infantil, eso es lo que les decía, por supuesto, sin más especificación. Había como una disposición y son 3 minutos. Sí, claro. Entonces, se ven muchas cosas porque hay diferencias en cuando usamos el EAS,
uno ve otro tipo de modulaciones en cuanto, por ejemplo, a la disponibilidad, la intrusividad, hay cosas que se pueden pesquisar ahí. Pero el afecto negativo en el sistema de Tronic puede implicar tanto una manifestación concreta, pero en 3 minutos una mamá, como dicen en francés, tout venant, o sea, como que sin motivo de consulta, se puede dar, o sea, no es población vulnerable ni vulnerada, no hay, pero Por ahí justamente teníamos es súper algunas interesante mamás, comparar esto con otro tipo de poblaciones. Tronic lo ha hecho en el sentido que ha trabajado claro, con otro tipo de poblaciones. con mamás deprimidas, por ejemplo, que Claro, ahí sí no encuentra este mismo adicciones. dato. Pero sí encontramos, por ejemplo, bebés que hacen un afecto exagerado, que a lo mejor queda como afecto positivo exagerado, pero también puede ser un afecto, una posición de intrusividad o de rechazo, pero no está en el indicador del afecto, que es una hostilidad marcada, digamos, que es Claro. es el indicador de la escala esa. Por eso esta idea de usar distintas escalas, como hay una de microanálisis y otra global, que ve cosas diferentes. Y usamos distintos instrumentos para un mismo tema. Y eso fue bien interesante. Una sola cosa quiero decir, por ejemplo, en el tema de funcionamiento reflexivo, les tomábamos la entrevista de funcionamiento reflexivo, que es prolongada, y después tomamos el autoanálisis de sucesos de vida. Y las madres contestan cosas diferentes de su propia Eso es vida en uno y en el otro genial. instrumento, en un cuestionario administrado. Entonces escribimos un trabajo sobre divergencias entre lo que plantean en un cuestionario autoadministrado sobre el mismo evento de la vida y lo que aparece en una entrevista de 90 minutos. Entonces, bueno, esto de tener distintos instrumentos en un mismo foco, bueno, nos parece interesante. Claro, Una claro. cosita más le quería decir a Ale con el tema de los pacientes adultos, porque creo que el tema que estamos pesquisando ahora y en esta detección temprana de la consulta temprana es las escisiones, en donde eso arcaico queda escindido y todavía no hay una manifestación sintomal, pero hay un modelo de escisión que va a infiltrar el desarrollo y que después por ahí lo encontrás en pacientes adultos también, si no hubo otra intervención, otra reparación de la vida, digamos. Claro, sí, sí. Claro, Sino una no segunda sé. oportunidad reparatoria, ¿no? Lo de la decisión es una conjetura o hay algún referente que les permite No, pensar es que esté una escindido? conjetura. Bueno, hay algunos referentes que plantean lo de la coraza rígida, que nosotros, y creo que está bastante en los trabajos de Winnicott, está en la inspiración de Winnicott, me parece, falso self, posiciones. Falso self, sí. Es más una conjetura teórica, no es algo que... Sí. Bueno. Sí, pero algo pasa en la retracción, ¿no? Ay, qué ganas de seguir. Sí, sí, igual, ¿no? Volvemos a invitar. Hay obviamente comentario, tu Constanza Graciela, y... ¿Mandé? Hay un comentario, Graciela, en el chat. A ver, Alejandra, dilo para ya cerrar, porque ya nos pasamos. Pues, está. ¿Lo lees? ¿Quieres que lo lea? Sí, léelo y cerramos. Roberto Moreno dice, me dio mucha alegría participar de este trabajo que fortalece el aspecto científico del psicoanálisis. Nada más actual que ocuparnos del funcionamiento más elemental de nuestra computadora, que seguramente nos dan una óptica de la inteligencia natural. Gracias. Bueno, pues gracias, en verdad. Bueno, gracias a todos felicidades, por los enhorabuena. comentarios. Enhorabuena con esta investigación y agradecemos mucho su presencia. En 15 días volvemos a presentar, de hecho está aquí Pierina Traverso, que es quien será la ponente para dentro de 15 días. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Chao. Bueno. Bueno.